A los del otro extremo ya no hace falta presentar, porque ya se ha presentado con nombre, apellido y segundo apellido, entonces ya están. Luego nos acompañan también Joan, no me acuerdo de tu apellido, perdón. Sí, Joan Collado y Pau Pons, que también forman parte ellos cuatro de la compañía Pont Flotant en algunos espectáculos. Actúan los cuatro, en otros tres, y en esta ocasión solamente han sido dos. La compañía ya ha estado dos veces aquí en la Abadía, la primera vez con Ejercicios de Amor, y la segunda, que terminaba con una paella fabulosa, por cierto, que todo el mundo que lo vio lo recuerda como aquel, el espectáculo, lo de la paella. La gente ya no recuerda el título, sino lo de la paella, sí. Y luego estuvieron otra vez hace no muchos años, 3 o 4 creo, con El hijo que quiero tener. Han actuado también varias veces en el otro teatro que coordina, gestiona el equipo de la Abadía, en el Corral de Comedias de Alcalá de Henares. Ahí estuvieron con estos mismos espectáculos y algún otro. Así que hay unos vínculos afectivos y una afinidad con su forma de hacer teatro de creación a partir de temas. Esta vez se han centrado en el tema de la muerte, pero como habéis visto también pues es un abanico más amplio que solo eso, y nos interesa mucho su trabajo, estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. Y nos acompaña también Luis Portales, que también se hace llamar Luigi, uno de los tuiteatreros que ha seguido a la compañía desde, creo que en todos sus espectáculos, y uno de ellos, precisamente el espectáculo que acabo de mencionar, El hijo que quiero tener, conllevaba un pequeño taller previo de unos días con, en cada ciudad, un grupo de espectadores, ciudadanos, que luego participaban, bueno, hacían su taller de 3 o 4 sesiones y luego participaban en el espectáculo. Pues cuando presentaron este espectáculo aquí en la Abadía, Luis fue uno de ellos, así que puede hablar también con conocimiento de causa de sus procesos, su forma de trabajar, y efectivamente también a él le une, él también se siente unido a Pont Flotant por lazos afectivos, digamos, o de aprecio artístico. Vio el espectáculo que ayer y hoy ha repetido, entonces bueno, eso ya es elocuente también. Yo no voy a decir nada más, siempre se me olvida presentarme a mí mismo. Yo soy Ronald, del equipo artístico de la Abadía, y ahora ya paso la palabra a Luis y enseguida espero que intervengáis vosotras también. Sí, eso espero yo también, que intervengáis pronto. Yo, bueno, quería felicitaros lo primero por la obra, que me ha vuelto a tocar muchísimo, como todas las anteriores, pero quería preguntar, sobre todo a vosotros dos, ¿cómo os quedáis después de esta función en comparación con cómo acaban las anteriores funciones que habéis hecho aquí, que siempre son una energía y un optimismo tremendo? Es decir, El hijo que quiero tener acaba con niños de 85 a 6 años jugando al corro de la patata. Ejercicios de amor, casándoos, haciendo vuestro patrimonio y compartiendo una paella con todos los demás. Y este final, ¿cómo lo vivís vosotros? Pues yo personalmente lo vivo desde la tranquilidad, desde la paz. O sea, hay algo que cuando me voy, es como que, no sé, algo fluye y creo que tiene que ver también con el proceso, ¿no? Con aceptar que, bueno, pues que las cosas se acaban, que la vida se acaba. Bueno, aquí es una ficción, pero de alguna manera hay algo de verdad en ese momento que cuando miro y me marcho, también se acaba mi momento de la función. A nivel formal también acabo la función, ¿no? Y sí, me voy con una especie de paz interior que me... Hay momentos en los ensayos, jugábamos mucho en... Esto era realmente este lado era una puerta, la puerta que da al hall de nuestra sala, la que separa el espacio de trabajo del espacio real, ¿no? y ese juego, a ese juego jugamos mucho. Cuando estabas ahí ya no estabas, ¿no? El otro día lo hablaba, que un día Pau se fue y no volvió. Y me mandó un WhatsApp, ¿no? En el propio proceso, ¿no? Y creo que cuando esa especie de, bueno, esa soledad o esa ausencia, ese sentimiento de ausencia, también de alguna manera lo siento cuando salgo, ¿no? Como, ya está. Pues bueno, también, sí, con mucha tranquilidad.
también con cierto silencio, ¿no? Y depende del día también, depende del momento, pero bueno, con algo de necesidad también de apartarme un poco y de vivirlo incluso y de sentir eso, porque al final también es como que, bueno, o pasamos página o vamos a otra cosa, que también está bien, ¿eh? Pero también está bien como decir, bueno, pues oye, me voy un poco tocado, ¿no? Bueno. Tenía otra pregunta. A ver, de todas las obras que habéis hecho aquí hay una especie de... Yo creo que se podría hacer una biografía del Ponzotán y de sus componentes a partir de vuestras obras, ¿no? ¿Tratáis vuestra infancia en Como Piedras o la infancia como piedras? Siempre, con mucha ternura, con muchísimo empatía. Después tratáis también, bueno, la juventud, el amor, la amistad en ejercicios de amor. Después pasáis también con la vejez en algunas personas buenas, que yo creo que es el nombre que tendríais que tener como grupo. y de repente, claro, parece que esto era como natural, que tendríais que tratar el tema de la muerte. ¿Esto os ha venido de manera natural o también las circunstancias que hemos vivido os han empujado a abordarlo? La verdad es que el tema estaba encima de la mesa desde hacía ya varios años, bastante tiempo. Lo que pasa es que yo especialmente nunca lo había querido abordar, nunca. Porque claro, sé lo que supone. Cuando hacemos un proceso y además partimos de material autobiográfico que se puede ver y además en las anteriores también, pues te expones mucho y a veces no tenemos ganas de exponernos, ¿no? O a veces no tenemos ganas de ir al teatro a que nos hablen sobre la muerte, sobre los defectos, sobre cosas que no te apetece ponerte cara a cara a ellos, ¿no? Y a mí me ha pasado eso siempre. Además, porque yo soy como el figamoya y me pasé todos los ensayos llorando como una magdalena. Sí, es verdad, bueno, pero también lo digo desde la aceptación de que eso es así, ¿no? Entonces me costaba enfrentarme a eso, ¿no? Era como que no encontraba el momento. Y no fue por circunstancias relacionadas con lo que hemos vivido, pero sí que de alguna manera era la evolución natural, orgánica de los temas que tratamos en la compañía. De hecho, el tiempo ha sido, lo sabéis, que temáticamente lo hemos tratado desde diferentes ángulos, pero en casi todas las piezas, ¿no? Desde lo efímero, el carpe diem, la velocidad, desde diferente, el futuro, ¿no? La incerteza, ¿no? El no saber, la incertidumbre. Entonces estaba, pero nunca nos lo habíamos planteado abiertamente. Entonces, cuando lo pusimos encima de la mesa, pensé, es que ya, vamos, está ahí, ya tiene que ser o ahora o nunca, ¿no? Y por eso lo elegimos. También es verdad que fue todo un reto, porque ¿cómo hablar de un tema así? O sea, es como que siempre nos lo ponemos muy difícil, o esa es la sensación que yo tengo, ¿sabes? ¿Cómo hablar de un tema así sin caer en el tópico, o esa era la intención, en paternalismos, en sentimentalismos excesivos, en una tragedia que tampoco lo es, o sea, con humor, lo frívolo también, ¿no? O sea, es un reto a nivel narrativo, es complicado esa frontera en la que estás atravesando el drama, llegas a la tragedia, pero no es un melodrama. Cómo convive el humor sin llegar a ser frívolo, sin que sea humor negro solo. Eso fue un reto a nivel artístico y eso es lo que también no me picó, ¿no? Es decir, ¿cómo lo hago? Y también asumir, o tengo la sensación que cuando acaba la obra dices, es que un tema así es para emocionarse, con lo cual una vez lo asumes dices, chica, ya pues de perdidos al río, ¿no? Hacer la ma, caballo y picador, que digo, venga, vamos a llorar y ya cuando que no pasa nada, ¿no? Esa sensación de vivirlo también desde el gusto de contemplar eso. Y también hay muchos momentos dilatados en la obra que te permite ese tiempo. Y a mí, yo como espectadora, lo acabo de ver otra vez y mira que me la sé de memoria, me permito ese momento. Supongo que revivo cosas en esos momentos de mi día a día o de mis últimas semanas y la función me lleva a llevarlas, me ayuda a llevarlas, ¿no? Bueno, no sé si te he contestado. Creo que he contestado lo que me apetecía contar ahora mismo, pero...
¿Cuál es vuestro proceso de creación? ¿Es colectivo, evidentemente? O no sé si tenéis dividida la tarea muy claramente. La verdad es que generáis algunas metáforas visuales que son preciosas en todas vuestras obras. Aquí me encantan esas crisálidas que hacéis, aparte de con toda vuestra historia, todas vuestras capas, y que después dejáis además en esa línea temporal. Hay muchísimas cosas. ¿Cómo lo creáis? ¿Es toda una creación totalmente en grupo? ¿Cómo las aportaciones externas, incluso, hombre, cuando hacéis talleres, incluís aportaciones externas? Yo recuerdo en El hijo que quiero tener, cuando dijisteis, así es, no, somos un profesor, gritabas tú, decías, todos, no puedo más. Y entonces decías, y todos nos escondíamos abajo. Encarnita, que era una niña de 80 años en su momento, ¿cómo se escondió? Era maravilloso, ¿no? Cositas tan sencillas como estas. ¿Cómo las trabajáis? ¿Talleres, grupo, creación vuestra propia? ¿Cómo os lo dividís? Pues Es muy largo esto. un poco, de hecho, ahora últimamente estamos analizando los propios procesos, ¿no? Porque, y poniendo la mirada mucho en el proceso, porque sí que hay como ciertas cosas, lugares comunes en nuestros procesos, pero cada tipo de montaje necesita un proceso, ¿no? Veníamos de 3 montajes en los que la comunidad era muy importante, ¿no? Y que partíamos mucho de talleres, en las 7 diferencias, en El hijo que quiero tener y en Acampada. Y en este queríamos volver a nosotros, ¿no? Y sí que, por ejemplo, ya en los últimos montajes, y en este sobre todo, hay un proceso de investigación teórico, filosófico, ¿no? Entonces, tuvimos reuniones con Berta, con una profesora de filosofía, ¿no? Para tratar, algunas de sus reflexiones salen en los textos, con un, corregidme, era astrofísico, también profesor de astrofísico corpuscular. Bueno, Eulogio, que también nos dio como otra visión, ¿no? Y también un psicólogo especializado en temas de duelo, ¿no? En acompañar en el duelo, y también una investigación interna, digamos, personal, ¿no? De cada uno, pues de su familia, de la línea de la vida. Entrevistamos, aunque nosotros no salimos, también entrevistamos a nuestras propias familias, ¿no? A ver que nos contasen las historias de abuelos, etcétera, etcétera, y vamos viendo qué materiales son chulos, ¿no? Y en el proceso pues surgen materiales de muy diversa índole, ¿no? Por ejemplo, pues la parte de la línea temporal, pues surgió desde un punto de vista un poco más racional, digamos, ¿no? No desde una improvisación, sino de, ostras, estamos hablando de la vida y demás, ¿no? Vamos a ponernos en una escala mucho más macro, ¿no? Más astronómica. Y en cambio, lo de la mesa sí que viene más desde improvisaciones, tenemos alguna idea y vamos a probar estas improvisaciones, ¿no? Vamos a probar desde aquí, vamos a probar a bailar, ¿no? Y hay un día que estuvisteis bailando toda la sesión, ¿no? Y de ahí, pues, surgió un poco el karaoke, ¿no? Hay veces que salen escenas, ¿no? O salen ideas que no acaban siendo directamente parte de la obra, pero se queda un pozo, ¿no? Se queda algo, esta parte como de verbena, y después hay improvisaciones. Había una improvisación que eran maneras de morir, ¿no? Y eso, al principio, pues lo que decía Pau, ¿no? Vamos buscando como el código, ¿no? De hasta qué punto hacer broma del tema, hasta qué punto meterse en algo súper personal y decir, pues voy a imaginarme mi propio entierro, voy a imaginarme a mis hijos, qué harían, cómo sería la vida sin mí, ¿no? Y de repente era súper dramático, ¿no? Algo se ha quedado, ¿no? Pero al principio sobre todo era eso, probar el código, ¿no? Probar muchas cosas
para ver, hasta que dimos sobre todo con la mesa, ¿no? y el banquete, dijimos, vale, aquí nos sentimos más cómodos, entre comillas, de que es este el código que buscamos, ¿no? Y también una parte muy performativa, ¿no? La parte de la ropa y demás, ¿no? Entonces, digamos que surgen materiales muy diversos. Igual es una idea muy conceptual, como lo del vestirse, que son cosas de improvisación, que son ideas más textuales. Bueno, y después también la educación la tenéis metida. Vamos, yo ya quisiera tener un profesor que me hubiese contado la geocronología, la filogenia, la ontogenia y todo de esa manera, ¿no? Es algo que... Un poco todos somos profesores y tenemos un puntito así didáctico Pero maravilloso, en nuestras claro. obras. Le dais una vuelta. Bueno, yo no sé si alguien quiere preguntar algo, ¿no? Si no, yo puedo seguir, ¿eh? Sí, sí, sí. Si no, yo sigo. Porque lo grabamos y así se oye también en la grabación. No, si no quieres. Vale, cuenta. La pregunta es, ¿qué le contaríais de esta obra a vuestros nietos? Le contaría a mi nieto que un día lo imaginé antes de que naciese, que estuve hablando con él y que le regalé un globo y luego me fui. Le podría contar eso. Lo que no sé es lo que me respondería. Es muy curioso porque cuando vienen mis hijos la han visto además un par de veces. Esta la han visto una vez. Y claro, y están en la mesa y existen, claro. Y entonces, pues, claro, para ellos es como estar con la familia, ¿no? Y de repente están allí y ¿por qué te vas, papá, no? Porque el papá en algún momento se tendrá que ir, ¿no? Y me parece como un juego muy blanco, ¿no? Muy transparente con ellos, ¿no? Que el teatro permita también que ellos, a través de este juego, que es el teatro, experimenten también de otra manera lo que pasará en un futuro, ¿no? Lo que para nosotros, y supongo que para Pau era una de las cosas más duras en este trabajo, era pues ser conscientes de que, bueno, pues de que cada vez queda menos tiempo para que nuestros padres un día se vayan, ¿no? Entonces, me acuerdo que le pregunté a Alex, ¿no? Un día que estábamos él y yo solos y no sabíamos cómo continuar, ¿no? Y le dije, ¿y tus padres? O sea, ¿tú cómo te imaginas que se irían tus padres? Y me dijo, juntos. Por eso se van bailando juntos. Por eso mis padres se van cantando con mi madre del brazo, ¿no? Porque, bueno, pues había esta oportunidad para imaginar pues que se van contentos y que se van felices, satisfechos después de una buena fiesta, ¿no? Y bueno, no sé qué pensará mi nieto o qué pensaría mi nieto, pero espero que también disfrutase de la fiesta y poco más. Es una pregunta complicada, ¿eh? A mí se me ocurre otra cosa también. Es, vuestros padres os deben de adorar, ¿no? Porque es que siempre los metéis, o sea, siempre están presentes, es que además los cuidáis. A ver, cuidáis a la gente mayor, por lo menos en vuestras obras, de manera exquisita. Y además jugáis, sois los nietos perfectos, porque sois juguetones, es decir, os gusta jugar como un niño que, pues yo sé, que se empeña profesionalmente en el juego, ¿no? Y a la vez después es que los habéis integrado. Bueno, me acuerdo en Como Piedras, yo no puedo olvidar a tu madre sonándole el móvil, y que yo casi la mato en ese momento, y dice, no, que te he traído el bocadillo de chorizo, o sea, y cómo que los habéis llevado hasta en gira. ¿Vuestros padres? O sea, ¿cómo ven vuestra acción? Fíjate que para mí era yo me acuerdo que cuando ya empiezas a ver que las cosas se están quedando, porque al principio probamos, lo que explicaba un poco Joan, ¿no? Y pruebas y tal, y cuando dices, ostras, esto se queda, ¿eh? Esto ha venido para quedarse. Y me acuerdo que un día mi hermano vive en Grecia y le llamé por teléfono y le dije, pues mira, Salva, yo nunca le desvelo nada de las obras, pero digo, creo que te voy a contar un poco lo que estamos haciendo. Y se lo conté y me dijo, llama a la mamá y díselo, porque es que cuando vaya al teatro, claro,
era como... Y entonces le expliqué un poquito a mi madre y me dijo, vale, no te preocupes, hijo mío. Y luego el día que vinieron mis padres y les gustó mucho, salieron felices. ¡Buah! Yo me quité un peso de encima espectacular. Dije, menos mal, porque se sentían como, sí, como felices de verse, de ver a sus padres, de recordar. Mi padre me dijo, ¡buah! Sí que me he puesto, me empezó a acordar de cosas, ¿no? Claro, Y dices, ostras. Claro, de es que- recuperar. Claro, y después que además contando vuestras cositas, como yo digo, ¿no? Vosotros, vuestras historias más particulares, llegáis a algo, no diría, no sé si universal, pero algo que en algún punto nos toca a los demás, apela muchísimo a mil experiencias, es decir, no sé, a lo mejor no hacemos paellas, eh, pero toca siempre algún punto, no todos, y yo qué sé, sabéis encontrarlos muy bien, ¿no? ¿Tenéis alguna pregunta por ahí? ¿Alguien? No tenéis por qué. Quedan mudos. Una, una curiosidad malsana que tengo es cómo os dais cuenta en el proceso de creación de que una idea, un diálogo, una imagen, una metáfora, lo que sea, funciona. Es teatral. Ese paso de, iba a decir, de lo cotidiano, de lo real, de la tierra a la poesía, por llamarlo de alguna forma, bueno, o a lo teatral, ¿cómo decís esto aquí? Por ejemplo, con algo así. Pasa algo así y dices, hostia, esto nos ha tocado a todos. Esto... Bueno, te lo digo un poco de broma, pero no lo digo tan de broma. Cuando pasa algo real, ¿no? Cuando se revela algo, dices... Normalmente, yo diría, esto vamos a ir pasando y vamos... yo diría que una de las cosas que pasan es cuando es excesivamente racional o intelectual, normalmente no hay mucho drama, no suelen funcionar. Lo inesperado, lo imprevisto, lo no planeado, lo que hace que de alguna manera nos notamos, sentimos que algo ha pasado, que de repente algo ha cambiado, no sé si es el drama, ¿no? Que algo ha cambiado, pues ahí decimos, aquí hay algo. Si nos ha pasado a nosotros, le pasará a los espectadores. Somos los primeros espectadores, digamos, de lo que nos vamos inventando, ¿no? Por ejemplo, en el tema de las imágenes, es como que tienes una intuición, pero se revela, se tiene que revelar, ¿no? Tú no lo buscas, nosotros no buscamos algo concreto en los ensayos, o yo tengo esa sensación, sino que provocamos situaciones y de esa provocación se revela algo que nosotros recuperamos. El eclipse, por ejemplo, la imagen del final, por decir algo, te puede gustar más, impactar más o menos, pero tal y como surgió el tema del eclipse final y de esa imagen, nosotros teníamos claro que la imagen, la metáfora del eclipse tenía que salir y buscamos diferentes maneras, a nivel textual, diferentes lenguajes, a nivel físico incluso y a nivel audiovisual. Primero solo estaba como en una imagen y teníamos la intuición de que el eclipse tenía que afectarnos como espectadores igual que afectaba a los animales. Esa era la intuición, ¿no? Entonces, en un momento dado, un foco que estábamos utilizando por allí en los ensayos y tal, el foco, pum, lo dirigimos hacia el espectador. Dijimos, claro, ahí está el sol tocando al espectador. En un momento dado, pasamos una mano y dijimos, ahí está el eclipse en el otro lado. Se reveló esa idea que intuitivamente sabíamos que tenía que estar, pero no de una manera racional, sino que casualmente con el juego llegó a esa idea de que el eclipse se producía aquí y no solo ahí, ¿no? Por decir algo. O el tema de las crisálidas, por ejemplo, ¿no? También recogiendo en los momentos parateatrales, que no estamos ensayando, se revelan muchísimas cosas. Y vamos a recoger, y recogimos precisamente envolviendo las telas, y de repente, para, mira esa imagen, hostia, mira, a ver, un momento, ahí, dale un poco de forma de cuerpo, no tanto, porque te pasas y entonces lo ilustras. Ahí, suave, dale un poco
trabajando después, ¿no? Después ya evolucionas eso. Dar un poco de peso, pero no mucho, porque entonces lo ilustras y nos quitas nuestro trabajo como espectadores, que es completar esa imagen. Y poco a poco ahí hay algo. No sabíamos dónde se va a meter, pero se reveló la imagen como algo que en algún momento podía contar cómo envolvemos, bueno, todas las sugerencias, ¿no? Que esa imagen de envolver a cada uno le pueda sugerir. Pero sí que un poco subrayando lo que decía Jesús, es algo casual y hay mucho, vinculándolo con otras cosas que han salido antes, hay mucho de juego teatral, de romper los tiempos, de romper el espacio, porque el teatro lo permite. O sea, tú hablarle a tu nieto tiene que ver con rompes la lógica temporal. Y eso se puede hacer a través del juego, el juego infantil, de jugar a inventarte, ¿no? Y eso es fundamental para generar ese estado en el que no es la cabeza, lo intelectual, el que dirige el ensayo, sino la casualidad casi. Claro, por debajo sí que es verdad que hay un sostén teórico y de investigación, como os he dicho antes, que subyace y después vas conectando cosas, ¿no? Pero a nivel de imágenes muchas de ellas son más asociativas, no son tan, no sé, el tema del mantel, hay como pequeños detalles que no son tan inducidos, ¿no? A nivel de relaciones después. No sé, el tema de la intuición y la revelación, ¿verdad? Es importante. No sé si hay alguna respuesta ahí en esto. Bueno, hola, encantada de veros, me hace mucha emoción veros. Bueno, vamos a ver, como tenéis la inmensa suerte de que vuestros padres viven, y entiendo que habéis dicho que habéis recabado información, los que tenemos padres que ya no están, pues cuando ves estas escenas siempre dices, ay, cómo me gustaría haber sabido algo más, porque llega un momento que no están y luego dices, y no le he preguntado esto, y no le he preguntado lo otro, ¿sabes? Entonces, esto es como cuando sueña, yo sueño muchísimo, no sé por qué, y sueño a veces cuando con mis padres o con la gente que se ha muerto, y es estupendo porque los vuelves a ver, los vuelves a tocar, los vuelves a hablar con ellos, y todo es natural, y es feliz, y tampoco hay drama, aunque sepas que están muertos. Es maravilloso ver eso. Entonces, claro, en estas escenas digo, ¿os habéis enriquecido de más preguntas quizá por este tema, ¿no? Que habéis recabado más información de vuestros padres? ¿Habéis pensado que os habéis enriquecido más de historias que a lo mejor en un momento dado no hubierais hecho? No sé, porque... Sí, bueno, Joan decía antes, ¿no? Porque creo que eso es interesante, a lo mejor como compañía, que cuando en los procesos vivimos los cuatro el proceso, no es que de repente como Pau y Joan no están, se sientan y nosotros empezamos a hacer o a preguntar a nuestras familias, sino que los cuatro vivimos ese proceso y en ese proceso sí que preguntamos. Yo personalmente sí que, pues había cosas que recordaba y otras cosas que no, de cómo se conocieron mis padres, de cosas que me ha contado ahora mi madre, de mi abuela, lo del horno que cocía el pan, la abuela de mi madre, y este tipo de cosas yo no las sabía, ¿no? Y sí que me ha hecho mucho pensar en eso que decías, es decir, ostras, pues debería a lo mejor de dedicar más tiempo a preguntar más cosas para que el día que no estén, pues acordarme, ¿no? De tener más información. Y es una de las cosas que me ha hecho pensar. O sea, que me ha servido para saber ciertas cosas, pero también para tener más inquietud por conocer más cosas, ¿no? Sí. Que a lo mejor no sé si soñaré tanto como tú, entonces tú tienes esa gran suerte que está muy bien. Pues a mí personalmente sí, por una parte se crea un interés de saber, pero también está bien no indagar ahí, porque demasiada información yo no sé si es buena, sí, no te digo que no, pero bueno, no sé qué queremos hacer también con tanta información, ¿no? Yo creo que vivimos con mucha información y a veces yo creo que la información que nosotros nos creamos con la imaginación tendría que ser suficiente, quizá,
¿no? Porque yo, sí, ¿no? A veces, el otro día hablaba con mi suegra, que mis abuelos hacían en el horno que tenían, pues reuniones clandestinas políticas, ¿no? Y bueno, pues a mí yo ya tengo suficiente, ¿no? Luego que voy a pedir a mi primo a ver si él sabe alguna cosa más o tal. No, ya está bien. No les metieron en la cárcel, tampoco les mataron, o sea que ya está, ¿no? O sea, me quedo con eso. Que sí, que quien tenga esa necesidad también está muy bien, pero no pasa nada tampoco si removemos más, ¿no? No sé, es un poco mi sensación. A mí me gusta una frase de la obra que dice que recrear el pasado también es ciencia ficción, ¿no? Que va un poco por ahí, que pensamos que ciencia ficción es el futuro, ¿no? Pero el pasado también, recrearlo, también estás haciendo ficción a partir de ciencia, a partir de huellas, ¿no? A partir de datos que tienes, estás haciendo ficción. O sea, igual que Jesús se inventa cómo será el futuro, Alex se inventa que los homo hábiles tenían las herramientas no sé cómo, ¿no? Y eso es un poco lo que hacemos, ¿no? Hacer ciencia ficción de nuestros recuerdos, ¿no? Bueno, hacer ficción a partir de esos datos, ¿no? Bueno, yo tampoco es una pregunta, es como, como poner en común, pues agradeceros el espectáculo, el trabajo. Creo que, o sea, para mí me ha llevado a estar en silencio. Cuando hemos acabado el aplauso, que yo lo he vivido como un aplauso raro, ¿no? Porque es en plan, ¿a qué estamos aplaudiendo, no? Quiero decir, a nivel contenido. Luego, pues eso, me han dado ganas un poco de estar en silencio y me ha venido mucha emoción también como después y supongo que vendrá más emoción. Y nada, agradeceros el espectáculo, que creo que es un espectáculo muy, bueno, complicado, ¿no? De tocar el tema, de investigar por ahí, de todo lo que habéis contado, ¿no? De cómo no entrar aquí o allí, o sea, muchas decisiones, pero bueno, muy generoso que lo hayáis hecho y que muchas gracias Gracias a ti. por haberlo compartido. Pues es una, perdón, es una de las cosas que hablábamos, la convención del aplauso, ¿no? Hay personas que sí que tienen la necesidad de aplaudir, real, y hay otras pues que lo harán por convención, ¿no? O porque de repente pues se sentirán, parece que si no aplaudes, ¿no? No te ha gustado, ¿no? Y es cierto que es una pieza que muchas veces crea esa sensación de decir, déjame espacio. Por eso el eclipse es largo también, para que haya espacio, para que luego llegue un oscuro y poco a poco se vaya haciendo la luz para intentar respetar un poco al máximo posible el estado de ánimo de las personas, ¿no? que están al otro lado. Entonces, bueno, espero que no lo hayas vivido muy mal el aplauso, pero sí que es absolutamente es una observación que llevamos ya dándole vueltas, ¿no? Que decimos, bueno, pues a lo mejor podemos avisar, no hace falta aplaudir al final del espectáculo. No, es una broma, pero bueno, pero que está pasando, ¿no? Última pregunta, por ahí no son buenas. Bueno, lo primero, enhorabuena, que ya os la daré luego, tranquilamente. Y tenía una duda, me gustaría, a ver, con lo que habéis comentado entre la mezcla que hay de ficción y parte autobiográfica, cómo es a nivel interpretativo, ya como actores, el hacer de vosotros mismos y no sé si cómo nos liáis con qué parte hay de mí en ese personaje, qué partes del personaje, qué emoción me surgen porque realmente estáis trabajando con vuestra familia, con vuestros tal, pero a la vez hay una parte de ficción de un personaje como que hay ahí, yo por lo menos me parece como muy confuso, ¿no? Como actores, el distinguir el Alex o el Jesús actor con el Alex o el Jesús personaje, ¿no? Entonces, un poco de cómo se trabaja a nivel interpretativo en vuestras obras, porque en esta y bueno, con Ejercicios de Amor, en el tipo de teatro que hacéis, que es muy
autoficción, ¿cómo es luego la puesta en escena a nivel actoral? Sí, bueno, llega un momento que tienes cierta distancia, ¿no? O sea, siempre, obviamente te toca y estás hablando de ti y demás. En Como Piedras, por ejemplo, que hacíamos de cuando éramos pequeños y venían nuestros padres a recogernos y demás, claro, era decir, ¿y cómo era yo de pequeño, no? Y al final acabas haciendo un personaje de eso, ¿no? O intentamos también, a nivel de tipología, un poco de personaje, que cada personaje vehicule un discurso, ¿no? Aquí en esta función, bueno, pues cada uno también tiene como una visión de la vida y de la muerte, ¿no? Entonces cada uno subrayamos eso de cada personaje, ¿no? Para crear como ese discurso para que quede más claro, ¿no? A nivel concreto de esta función, si queréis. Bueno, a nivel... quizá yo sí que querría vivir como en la Posidonia, ¿no? Y Alex dice, pues ya está bien con 75, ¿no? Y creo que eso sí que nos ayuda, ¿no? Digamos, a irnos un poco a los extremos, ¿no? De sobrevalorar, de querer vivir por encima de todo, ¿no? Por encima de la salud incluso, ¿no? Por encima de la ecología, ¿no? De la ecología en el amplio sentido de la palabra, ¿no? Y Alex, pues al revés, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué, no? Entonces, pues creo que en esos dos extremos sí que nos identificamos, ¿no? Como personas, ¿no? O te identificas como persona o te identificas en algún momento de tu vida en el que has dicho, ya está bien, ¿no? O dices, es que yo quiero ver todo, ¿no? Lo que pase, ¿no? Yo quiero estar aquí siempre, yo no me quiero ir, ¿no? Pero bueno, luego tiene un trasfondo mucho más social, ¿no? Y yo creo que ese discurso o ese discurso más social o más filosófico subyace a partir de estos diálogos más cotidianos, más, pues tú has tocado alguna vez a una persona muerta, pues tal, o no sé cuántos, ¿no? Este tipo de cosas que son como más livianas, pero de repente proyectadas, de repente con un espacio sonoro, con una iluminación y de dónde venimos, te hace hacerte preguntas, igual que las preguntas del principio, ¿no? Cuando Alex está poniéndome toda la ropa, ¿no? Que las proyectamos también porque al final, ¿no? Uno va haciendo recuento, ¿no? De cuántos coches ha tenido, de en cuántos lugares ha vivido, de cuánto tiempo ha pasado con una persona o cuánto tiempo no ha pasado con... Y hay muchísimas preguntas que no están ahí escritas y que seguro que vais completando y vais haciendo desde la butaca, ¿no? Yo también, supongo que también lo preguntas por el tema interpretativo en sí, ¿no? Es curioso porque siempre trabajamos desde nuestra experiencia y siempre en algunos pasajes desde algo más cotidiano, o aparente cotidianidad o aparente espontaneidad. Pero en esta pieza también lo que hacemos es poner al mismo nivel momentos mucho más teatrales, más desde el personaje, más desde una composición sobre todo más vocal y un poco física en las mesas con las familias, y en cambio mucho más distanciado en los momentos en que ellos hablan desde su presente, desde su edad, ¿no? Son más narradores, ¿no? En el inicio, por ejemplo, ¿no? O en la escena del entierro, ¿no? Del soterrar. Entonces, cuando trabajamos, una vez sale la esencia, que es un poco lo que hablábamos antes, la esencia de decir esto funciona, se ha revelado, las 3 generaciones, las 3 mesas se han revelado como que tiene que estar, entonces empezamos a trabajarlas a nivel técnico. ¿Cómo separamos esos ellos en el presente y esos ellos personajes que recrean a sus familias, sin hacer parodia, sin ir a una composición física y vocal exagerada, pero manteniendo la diferenciación entre personajes y no dando toda la información al espectador? Al principio es un poco, tengo la sensación que abruma un poco, que quién es quién, pero después vas como organizando. En el momento en que pillamos ya ese código en el que empiezas a decir, a partir del minuto 3 ya empiezas a ubicar a cada personaje y cada voz, cada cadencia, cada ritmo,
Entonces empieza como a organizarse y ahí es donde encontramos el código interpretativo, que no está muy subrayada la composición física, pero sí que hay algún detalle que te caracteriza a cada personaje, por poner un ejemplo, ¿no? O en el ritmo, o en la fisonomía, o en la cadencia vocal. Entonces fue un trabajo delicado en ese sentido y que además siempre estamos afinando. Ahora cuando nos vayamos habrá ahí algunas notas. Este momento es claro porque hay detalle y el detalle es importante. O sea, no creamos desde lo gordo, no lo ves a priori, sino desde los detalles pequeños, ¿no? Y entonces intentábamos en cada ensayo afinar esa delicadeza a la hora de que supongo que eso también tiene que ver, nos pasaba que vosotros no lo conocéis, algunos sí, pero el Padre de Jesús habla así, tal cual, o sea, es exagerado, yo cierro los ojos y lo veo, y su madre casi, fíjate que tiene otro timbre de voz, pero a veces y el padre de Alex también, su madre no tengo, pero su padre habla tal cual. Entonces, a veces en ese hacer exagerar o imitar en exceso, hacerlo súper real, te vas a otro lugar que tiene más que ver con la imitación y no es lo que se propone, sino que es como un encuentro con ellos, no sé, como que hay una parte de ellos, ¿no?, que aparece. Y a nivel interpretativo eso es lo complicado, ¿no? Como no pasarse, al mismo tiempo ofrecer algo, ¿no? Y acabo ya. Si nos deja Roland, nos quedamos aquí hasta mañana. O sea, ya te veo ahí. Exacto, bueno, gracias. Volved pronto, por favor, y que viva la Poseidonia. Exacto. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.